Buenos días, hermanas y hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Hoy tengo el privilegio de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que dice su palabra. A lo mejor muchos ya la hemos escuchado, pero es bueno escuchar las promesas de Dios. Es como alguien que se saca un premio, ¿verdad? Se saca la lotería, ve y checa el número y vuelve a revisar, ¿será que es en mi boleto? Así también nosotros debemos estar gozosos con la bendición que tenemos de haber conocido a Dios y que el mayor premio que tenemos es, o la mayor promesa es la vida eterna. A lo mejor no recogeremos el premio en esta tierra, pero sí lo vamos a recoger cuando estemos con Él. Esa es la promesa que Dios ha dado para todos los que tenemos fe y todos los que creemos en Él. Damos gracias a Dios por un nuevo día, hermanos, un día lleno de bendición, un día lleno de sabiduría para todos nosotros que conocemos de Dios. Mientras estemos en esta tierra, tratemos de obtener la sabiduría, como dice la palabra en Proverbios. Busca la sabiduría, dice. Búscala y átala como collar a tu cuello, dice. Hónrala y ella te honrará. Así que hermanos, este es el día que hizo Dios, el día que hizo el Señor, nosotros nos gozamos y nos alegramos en Él. Dice la palabra que si Dios permite, iremos aquí, iremos allá, pero si no permite, aunque tú quieras, no podrás ir a ningún lado. Dios es el que nos da la vida, también es el que toma nuestra vida. Dice la palabra que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, por eso a Él es toda la honra y a Él es toda la gloria, a Él es toda la alabanza. Él nos dio la vida a nosotros, la vida de nuestros hijos, nos da la salud, también a veces nos da la enfermedad. Todo lo que nos pasa, Dios tiene el control. Por eso es que a Él le alabamos y a Él le bendecimos, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. Y para los que amamos a Dios, dice la palabra, que todo lo que nos pasa es para bien. A veces decimos, ¿por qué me pasa eso? Algún propósito tiene Dios que nos pase eso para nuestras vidas. Hoy hablaremos del libro de Romanos y hablaremos de Romanos en el capítulo 8. El capítulo 8 habla de que vivamos por el Espíritu y que viviendo por el Espíritu seremos más que vencedores. Es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8. Dice también que Dios nos eligió a nosotros. No nosotros lo elegimos a Él, Dios nos eligió a nosotros y que nosotros vamos a recibir todas esas promesas que tiene en su palabra a su tiempo, ¿verdad? No es el tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. ¿Por medio de qué? De nuestra fe, por medio de haber creído en Él, haber creído en este Dios que todo lo puede, ¿verdad? Y que todo lo que promete lo va a cumplir porque Él es Dios. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios dice lo va a hacer, todo lo que dice su palabra se ha cumplido. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más reflexionando en tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija, Señor, para toda reflexión, para toda enseñanza de tu palabra, Señor. Bendice al Ministerio Casés en la Ciudad de México, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan. Bendice, Padre, a cada hermano y hermana que tienen un ministerio. Bendice a su pastora, Padre. Bendice al Ministerio Casés en la ciudad de San Martín. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan, a los que tienen un ministerio en San Martín. Bendice a sus pastores. Bendice al pastor César, a la pastora Estelita, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que van con gozo, con alegría, para alabarte y para bendecir tu nombre, Padre. Bendice al Ministerio Casesa, La Roca, Padre, aquí en Puebla, Señor. Bendice en la ciudad de Puebla al pastor Martín, a la pastora Sandy, a sus hijos, sus hijas, Padre, a todos los hermanos que se congregan, Señor, unánimes para alabarte, para bendecir su nombre, Señor, a todos los que por fe sabemos, Señor, que tendrán un ministerio, también bendícelos. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan en todo momento, Padre. Dales bendición, dales salud. Guarda, Señor, a cada una de las congregaciones en su salir y en su regresar. Y que todo, Señor, lo que hagamos sea prosperado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que ángeles tuyos acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Que el ángel de Jehová esté alrededor de nosotros y nos guarde, nos proteja. Padre, en todo lo que hagamos, Señor. En cómo andamos, Señor. En cómo testificamos, Padre. Y en cómo, Señor,
es nuestra vida, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, les hablaba yo de Romanos capítulo 8. Voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 31. Ese es nuestro versículo principal, un versículo que nos da confianza, que nos da seguridad. Dice así la palabra en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí vemos que este es un versículo lleno de consuelo, lleno de seguridad. Esto lo escribió el apóstol Pablo y él nos dice o nos plantea una pregunta, ¿verdad? Una pregunta profunda, pero que nos revela. Él dice, si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si está de tu lado, ¿quién va a estar contra ti? Eso sí, para que Dios esté de nuestro lado, nosotros también tenemos que estar del lado de Dios. Es algo implícito, ¿verdad? Nadie va a poder prevalecer contra nosotros si Dios está con nosotros. Nadie puede prevalecer contra un Dios omnipotente y contra un Dios de amor. Dios te ama. Él dice, ¿verdad? El que toca a mis hijos, toca a la niña de mis ojos. Eso dice la palabra. Entonces, si Dios te ama, tú también tienes que amar a Dios. Si hay esa relación tuya con Dios, ¿quién va a estar en contra de ti? ¿Quién va a estar en contra de nosotros? Hay una reflexión que da un teólogo que se llama Matthew Henry acerca de este versículo, Romanos 8:31, y él dice lo siguiente: mientras más sabemos de otras cosas, menos nos maravillamos, o sea, mientras más sabemos cosas del mundo, ciencia, tecnología, pero mientras más profundamente somos guiados en los misterios del Evangelio. Aquí habla como misterios porque hay cosas que no podemos comprobar. Todas las cosas que habla la palabra de Dios es por medio de la fe. Pero mientras más sabemos de esos misterios del Evangelio, dice, más afectados somos por ellos. Mientras Dios esté por nosotros y nosotros seamos mantenidos en su amor, podemos desafiar con santa osadía todas las potestades de las tinieblas. Si tú estás bien con Dios, tú puedes desafiar todo ataque del enemigo, todo ataque del mal, ¿verdad? Podemos en el nombre de Jesucristo echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Eso lo dice la palabra. Pero tenemos que estar arraigados, ¿verdad? A ese amor de Dios, arraigados en esa fe, en esa confianza. Entonces, este versículo nos habla de que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esa seguridad creyendo en Dios. Por medio de la fe nosotros creemos que Dios está con nosotros. Y como creemos que Dios está con nosotros, también nosotros nos portamos bien, porque queremos que Dios esté con nosotros. Entonces, este versículo, dentro de este capítulo 8, nos muestra la seguridad y la victoria que tiene toda persona que cree en Cristo Jesús. También este versículo nos recuerda que como seguidores de Cristo no estamos solos en nuestras batallas y en ningún desafío que tengamos. Dios está con nosotros luchando de nuestro lado y dice la palabra que si Dios está con nosotros, pues ¿quién va a estar en contra de nosotros? Dios es el que nos va a guiar, nos va a dirigir. Si tú lo pones, ¿verdad? Si tú pones a Dios como tu guía, como que Él sea el que te guíe y el que te dirija. La presencia de Dios en nuestras vidas no garantiza que no enfrentemos dificultades. Vamos a tener dificultades. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Dios ha vencido el mundo. Pero también la palabra nos asegura que no estamos solos, que no estamos indefensos, que no estamos desamparados, ¿verdad? Su amor y su poder son suficientes para que nosotros podamos enfrentar cualquier adversidad, cualquier dificultad que pueda surgir. Cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos de esta vida, a las tentaciones o incluso a la oposición de otros, podemos recordar que nosotros tenemos un defensor divino, que es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios que está de nuestro lado, un Dios que también trabaja en nosotros para conformarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8, versículos 29 y 30? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó y tú sabes que si tú estás con Dios, pase lo que te pase, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti?
porque a los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Jesucristo, es nuestro primogénito. Dice la palabra que Él te predestinó, Él te conoció y dijo, yo quiero a esta persona, te quiero a ti, te quiero a él, etcétera, etcétera, para esto y para el otro. Dice, luego nos llamó, luego nos justificó por medio de la fe en Él. Si tú crees en Él, Él te justificó, ¿verdad? Por haber creído en Él, tú eres salvo, ¿verdad? Tú eres sano. Y luego dice, te va a glorificar. Él te va a llevar junto con Él. Dios quiere que tú seas hecho conforme a su imagen, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea el primero, ¿verdad? Entre todos los hermanos, el primogénito. Esto es una promesa, hermanos, lo dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Ahí habla la palabra de esto, que Él es el primogénito entre muchos hermanos, entre muchas personas que conozcan de la palabra. Él va a ser el primero, ¿verdad? A Él es la honra y a Él es toda la gloria. Nosotros todavía no vemos esa promesa. Dios nos ha dado esa promesa en este mundo, pero como es Dios, que todo lo que promete se cumple, entonces la veremos cuando sea su tiempo. Hay gente que se desespera, ¿verdad? Y dice, pues, ¿cuándo serán todas estas promesas? Pero la palabra nos dice que a su tiempo las recibiremos. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, ahí habla acerca de esas promesas, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, vamos a leer, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos amó tanto que permitió que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no han conocido a Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha dado por promesa. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso dice la palabra. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es una bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ama y Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él y que perseveremos en Él para que se cumplan las promesas que Él tiene para todos los que han creído en Él. Este pasaje nos invita a confiar plenamente en Dios y a vivir con valor, ¿verdad? Sin ningún desánimo, con confianza en su gran amor. Pase lo que nos pase, seguir viviendo confiando en Dios. Si Dios es con nosotros o si Dios está por nosotros, nada puede estar en contra de nosotros de manera efectiva. Algo nos podrá enfrentar, pero al final saldremos vencedores, porque nada nos va a poder separar del amor de Dios y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Respecto a ese propósito que Dios tiene para nosotros, la palabra dice que Dios tenía un plan para ti, un plan para mí, un plan para todos los que hemos creído en Él desde antes que naciéramos, dice la palabra. Él fue, ¿verdad?, el que nos llamó y nos bendijo. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho voy otra vez, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Dios no te escogió por tus obras, Dios te escogió porque Él le plació llamarte, a Él le plació, ¿verdad?, escogerte con un propósito para su obra. Dios tiene un plan para ti y tú tienes que creer en ese plan. Y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar en ese plan que Él tiene para ti. Eso dice la palabra. Antes de que tú nacieras, Dios ya tenía un plan para ti. O sea que Él nos escogió. Él tenía un plan ya para alguna función que Él quiere que tú hagas para honrarlo, para bendecirlo. Él fue el que te llamó, Él fue el que te tocó a través del Espíritu Santo. Ya tenía un plan de bendición preparado para ti. Si tú crees en todas estas promesas de Dios, dice la palabra que también tú ya eres considerado como un descendiente de Él.
Tú te haces hijo de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe creíste en Él y entonces ya tú eres descendiente de Dios. ¿Dónde dice eso? En Romanos 9:8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Tú eres hijo de Dios por la promesa, entonces eres contado como un descendiente de Dios, un hijo de Dios. En tiempos de duda o en tiempos de temor, nosotros podemos meditar en todos estos versículos, especialmente con el que empezamos, Romanos 8:31, ¿verdad? Que la palabra nos dice que ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso debería de darnos ánimo y debería darnos certeza para vivir con esperanza, sabiendo que con Dios a nuestro lado nosotros somos más que vencedores en todas las cosas. Otros versículos que tiene el libro de Romanos para que nosotros seamos fortalecidos en la fe es en Romanos 8:35. Ahí dice la palabra y lo dice de una manera muy preciosa. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice la palabra, ¿verdad? Nada ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, hemos visto varios versículos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar de Él? También lo vemos aquí en Romanos 8:35. Solo nosotros mismos, hermanos, nos podemos separar de Él. Somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Empezamos a caer en otras cosas y nos alejamos de la protección, de la bendición de Dios. Santiago 4:4 dice que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo, se empieza a constituir enemigo de Dios. Y no hablo que no tengas relación con el mundo, tú tienes que relacionarte para dar testimonio del Dios que tú crees, pero la palabra habla de que tú caigas en las mismas cosas, ¿verdad? En las mismas maldades, en las mismas cosas que hay en el mundo. ¿Qué dice Santiago 4:4? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice la palabra en Santiago 4. Santiago 4, lo podemos ver, Santiago 4:4 al 6. Tenemos que andar con cuidado cuando andamos en las cosas del mundo. La palabra nos dice, nada ni nadie nos va a separar del mundo. Y el que nos quiera separar, dice la palabra que el que quiera separarnos, como somos hijos de Dios, contra el mismo Dios está luchando. ¿Dónde dice eso la palabra? En 1 Samuel 2, versículo 25. ¿Qué dice la palabra? Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Un pecado contra el hombre lo podemos corregir, pero contra Dios tenemos nosotros mismos que pedirle a Dios. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículos del 38 al 39. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hechos 5, del 38 al 39? Dice así la palabra de Dios. En este caso del libro de Hechos, Pedro y Juan eran perseguidos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y alguien que los vio, ¿verdad? Cómo los reprendían y cómo los perseguían, y que conocía de la palabra de Dios, se llamaba Gamaliel y les dijo, no hagan eso.
Así dice la palabra en Hechos 5, del 38 al 39. Dice, pero le voy a leer primero Hechos 5, 34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sacar a Pedro y a Juan, ¿verdad? Para decir algo. Y lo que él les dijo está en el versículo 38, Hechos 5, 38. Les dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel dijo, dejen de estar, ¿verdad?, hostigando y lastimando a Pedro y a Juan, que predicaban el evangelio, porque si ellos vienen de Dios, no van a poderlos destruir. Tal vez están ustedes luchando contra el mismo Dios. Y cuando nosotros llevamos la palabra de Dios y nos maltratan, están contra Dios, ¿verdad? Están contra Dios luchando. Nadie va a salir vencedor luchando contra Dios. Más bien el que está con Dios es el que es más que vencedor. La palabra dice que no tendremos ni angustia ni ninguna tribulación, ¿verdad? Cuando estamos con Dios. Aunque las estemos pasando difícil, Dios está con nosotros. En el libro de Eclesiastés habla acerca de eso. Sea que pases dificultades, sea que pases alegrías, dale siempre gracias a Dios. ¿Dónde está eso? En Eclesiastés capítulo 7, versículos del 13 al 20 podemos leer lo que habla Salomón en el libro de Eclesiastés. Él dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Si Dios algo lo pone, ¿verdad?, en dificultad para nosotros, ¿quién lo va a poder enderezar? El mismo Dios, nosotros no podremos. Por eso dice Eclesiastés, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, o sea, Dios hizo el bien y Dios hizo también la adversidad, ¿no?, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios es todo, hermanos. Sin Dios no somos nada. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Podemos pecar, hermanos, aunque seamos justos, a veces caemos en un error, caemos en una falta, pero por eso tenemos a nuestro único abogado, que es Jesucristo, para confesarle nuestras faltas y que Él nos limpie, ¿verdad?, de toda falta, de toda maldad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que aunque andemos en el camino de justicia podemos caer, pero siempre pidámosle a Dios para que nos levante de esos errores o de esas faltas que hemos tenido delante de Él. Hermano, hermana, yo espero que esta reflexión nos inspire a confiar más profundamente en la fidelidad y el amor de Dios en todas las circunstancias. Sean circunstancias buenas, dale gracias a Dios. Sean circunstancias malas, también dale gracias a Dios, como Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea alabado su nombre. Sabemos que en todo tiempo Dios tiene el control de todo y todo tiene un propósito delante de Dios. Dice la palabra que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así que nosotros tenemos que creer que Dios está con nosotros. En el libro de Romanos también, en el capítulo 9, versículo 30, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la justicia que es por la fe. Vamos a leer Romanos 9, del versículo 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no alcanzó esa justicia? Es lo que dice la palabra. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, dice,
Cuando la palabra dice como está escrito, en Romanos hay varias citas donde dice como está escrito, hacen referencia a cosas que dijeron los profetas muchos años antes. Y aquí esto que vamos a leer fue escrito por Isaías muchos años antes, como más de 700 años antes. Está en Isaías 28:16, pero ¿qué dice Romanos 9:33? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso mismo dice Isaías 28:16. Si lo leemos, ahí dice también lo mismo. Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, o sea, es orden de Dios. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa piedra que habla aquí Isaías 28:16 es Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestra piedra, ¿verdad? Una piedra de bendición, dice aquí la palabra, piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Esa es la roca, ese es Jesucristo. A muchos, ¿verdad? Vemos esa piedra y nos afianzamos sobre esa piedra, ese es nuestro cimiento. Otros se han tropezado con esa piedra. Por eso la palabra dice que tenemos que creer en Jesucristo. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Todos los que creamos en Jesucristo no seremos avergonzados, seremos bendecidos y serán cumplidas todas las promesas que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Con Jesucristo a tu lado, puedes enfrentar cualquier desafío con valentía, con seguridad. Aunque las cosas sean difíciles, ten confianza de que nada va a prevalecer contra ti si tú estás con Dios. Ese es el propósito de que nosotros tengamos fe y que creamos y que todo lo que tengamos, sea alegría, sea tristeza, sean dificultades, sean necesidades, las pongamos delante de Dios, porque poniéndolas delante de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar. La palabra nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, dice, va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, con Dios a tu lado, puedes hacer tú cualquier cosa, puedes enfrentar cualquier situación en tu vida. Acuérdense que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Esto es conforme a los que a su propósito somos llamados. Tú tienes un propósito para con Dios y es alabarle, bendecirle y dar testimonio de Él a todas las personas que te rodean, a todos los que te conocen. Esa es la enseñanza, hermanos, esa es la reflexión. Espero que sea de bendición y de sabiduría para cada uno de ustedes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios con nosotros, nosotros somos más que vencedores y nada ni nadie nos va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos esa promesa, tenemos esa bendición. Tenemos que creerla y tenemos que tomarla. ¿Para qué? Para bendición de nosotros mismos, porque al creerla entonces Dios nos va a premiar. Dice la palabra que es, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero que es necesario que todo el que se acerca crea que le haya y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios te va a premiar si tú le buscas, Dios te va a bendecir si tú le buscas. Búscalo en todo, búscalo cuando estés bien, búscalo cuando estés mal, búscalo cuando tengas una necesidad, cuando tengas una dificultad. Búscalo simplemente para hablar con Él. Dios quiere una relación contigo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. La palabra dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la reflexión, hermanos. Les doy gracias a Dios por esta oportunidad de hablar de su palabra y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta reflexión. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que está en el libro de Romanos, Señor, que es de bendición y es de sabiduría para nosotros, Padre. Sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nadie nos va a poder separar de ti, Señor. Ni angustia ni tribulación, dice, ni lo que está arriba, ni lo que está debajo. Padre, todo lo que está en este mundo no nos puede separar de ti. Solo nosotros somos los que decidimos si nos separamos. Padre, por eso te pedimos por todos los que están separados en este momento delante de ti, Señor, que te busquen, Padre, que te busquen en espíritu y en verdad, y que sean bendecidos, que sean prosperados.
que sepan, Señor, que tu bendición es la que nos enriquece y no añade tristeza con ello. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este día, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.